Amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar. Muchas gracias por acompañarme. Como cada semana lo hacen, de verdad para mí es un placer estar con ustedes a través de las escrituras. Como saben, eh, estos videos no solamente son para brindar información, sino también para brindarles algunas alternativas para que ustedes puedan tener y obviamente puedan enseñar a los demás ese conocimiento aprendido y todos podamos fortalecernos en venir a Cristo. Así que ese es el objetivo, poder conocer un poquito más lo que es el Antiguo Testamento. Esta semana veremos lo que es el 6 de abril al 12 de abril. Ya hemos tenido la conferencia general, así que esperamos que lo hayan disfrutado, esperamos de que también esta clase les pueda ayudar. Como saben, estamos estudiando el manual Ven, Sígueme, y también lo he puesto ahí de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y he puesto en la parte inferior lo que dice ahí una clase extra. ¿Por qué? Una vez más lo repito, porque estas clases ya se dieron hace 4 años. Si deseas conocer un poquito más, estoy dejando la información en la parte inferior. Así que lo puedes visitar y puedes obviamente tener un conocimiento un poco más amplio de lo que es estos capítulos de Éxodo capítulo 7 al capítulo 13. El manual ha puesto este título del día de hoy para la clase es Tened memoria de este día en la cual habéis salido de Egipto. Hoy día veremos lo que es Éxodo 7 al 13. Así que vamos a prepararnos para ello y antes de ello quisiera agradecer a todos los que nos siguen y comentan siempre, también a los que ahora nos siguen a través de otras plataformas como TikTok, Instagram y Facebook. En todas somos el poder de la enseñanza, así se llama la página, así que lo puedes buscar. Hay comentarios que dicen, hermano, no uso yo mucho TikTok, como les dije, prefiero el YouTube. No hay problema, puedes seguir y si no usas otra plataforma, así que puedes seguir aquí también. Pero si sigues la otra, que son más comunes, están siendo más conocidas, obviamente también lo puedes hacer. Solo para que sepan, y lo recalco, es que YouTube, donde doy las clases, es para miembros de la iglesia, que ya conocen el Evangelio o quieren reforzar las escrituras. Esta clase ya le he dado hace 4 años, así que lo pueden buscar porque esta clase solamente es para poder tocar algunos puntos principales o versículos claves. Ahora, si tú quieres conocer más de la clase, tienes que ir a la clase de hace 4 años, que estoy poniendo en la parte inferior, la dirección, haces clic y automáticamente te trasladas a la otra clase. Si tú visitas las otras páginas como TikTok, Instagram o Facebook, vas a poder encontrar versículos de las escrituras, vas a poder encontrar frases o mensajes más pequeños acerca de las autoridades generales, obviamente un poquito analizadas que te puedan ayudar. Puedes encontrar consejos diarios, puedes encontrar historias de personas que les ha ido, que han pasado por la vida y podemos lograr obtener algunas enseñanzas. Algunas personas que no hicieron algo agradable también, algunos crímenes que han cometido y podemos aprender de ello. Ese es el objetivo. Y en esta semana que ha pasado también he puesto lo que son versículos de lo que es la Semana Santa desde el Domingo de Ramos. Puse lo que es el mensaje del Domingo de Ramos para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves santo, viernes santo, como se llama, sábado de descanso y domingo de resurrección. Así que estás amplio para poder visitar y poder nutrirte por todas las plataformas de tal manera que tu espíritu pues pueda estar obviamente más encontrado hacia la parte espiritual, puedas fortalecer tu fe, tu testimonio. Ese es el objetivo de estas clases. Asimismo, quisiera también decir de que estas clases, si tú te has dado cuenta de las noticias que a partir de este año las clases van a variar, lo que es en la clase de la iglesia, lo que es en la escuela dominical o el sacerdocio, porque vuelve lo que era antes, ¿verdad? La diferencia es que vuelve lo que era antes, me refiero que antes teníamos pues la reunión sacramental, luego la reunión de la escuela dominical y luego terminábamos con el sacerdocio o la sociedad de socorro. Sin embargo, este año, pero antes eran en 3 horas, este año siguen en 2 horas, pero vamos a seguir con la reunión sacramental y luego entraremos rápidamente a lo que es la reunión del escuela dominical que durarán 25 minutos y luego habrá un break y luego terminaremos con una reunión del sacerdocio de la Sociedad de Socorro que son 25 minutos más. Entonces, imagínate dar una clase en 25 minutos, es muy corto, es muy sucinto quiere decir muy pequeño, muy corto,
y la cual pues uno tiene que aprender a abreviar la clase, ¿verdad? Las clases, imagínate al maestro, hasta que se sienten, hasta que hablen, ya se pasaron los 25 minutos. Tenemos que ser muy directos. Si tú eres maestro, maestro de la escuela dominical, maestro de las jóvenes, tenemos que reducir obviamente las clases para que el maestro pues toma esa determinación de poder enseñar en ese tiempo. Así que yo te doy la información. Aquí no lo voy a hacer en 25 minutos, pero lo hago de tal manera que sean cortas, de tal manera que tú puedas tomar a más apuntes, más directos, algunos versículos claves. Ese es el objetivo. Nos hemos estado preparando para ello. Mira, estas clases son extras, por eso lo pongo extras. ¿Por qué? Porque son clases comprimidas, clases rápidas, algunos versículos, puntos principales y obviamente ya uno pueda analizarlo brevemente y rápidamente poder dar una clase. Sin embargo, hey hermano, yo necesito aprender más. Obviamente te tienes que ir a la clase que está en la parte inferior, una clase un poco más extensita, un poco más extensa para que puedas aprender un poco más, ¿ok? Así que ya hemos estado preparados desde este año unas clases más rápidas. Así que a partir de, me parece que es en septiembre empiezan las clases, los nuevos horarios de la iglesia. Así que por ahora yo creo que vamos a seguir con el mismo horario y a partir de septiembre ya tenemos que cambiar a 25 minutos nada más para poder aprender. Así que, bueno, son las normas de la iglesia y hay que adaptarnos. Vamos a empezar la clase, veamos la clase el día de hoy. Hay momentos en la vida, nosotros tenemos que saber de que, en que una persona siente, estoy empezando la clase, hay momentos en la vida en que una persona siente que está atrapada, atrapada en el miedo, en el pasado, en el pecado también, atrapada en heridas que no pueden romper por sí sola. Eso, lo mismo que pasamos ahora, era Egipto, para el pueblo de Israel. Así se sentían. No era solo un lugar geográfico. Muchos creen que ese era el lugar nada más. No, era una tierra de esclavitud, opresión, dolor y desesperanza. Según las costumbres y leyes actuales, los israelitas eran egipcios también por haber nacido en esa tierra, pero en ese tiempo no eran esas costumbres y tampoco eran así las leyes por las que a pesar de ser egipcios de nacimiento, no se consideraban así, sino que predominaba su religión y ellos se consideraban diferentes a los egipcios. Ahora, en esta clase, en Éxodo 7 al 13, vemos algo glorioso. Cuando Dios decide libertar a su pueblo, nadie puede detener su obra. Eso es lo que veremos ahora. Cuando Dios decide libertar a su pueblo, nadie puede detener su mano. Estos capítulos del Éxodo del 7 al 13 no solo nos cuentan una historia antigua, nos van a mostrar una verdad eterna. ¿Cuál es? Que Dios todavía libera, que Dios todavía salva, que Dios todavía abre caminos. Por eso en la imagen hay caminos, un camino donde uno no se imagina. Eso es lo que tenemos que aprender de la clase. Y en medio de esta historia aparece una de las enseñanzas más poderosas o más profundas de todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál? La Pascua, una poderosa figura de Jesucristo. Es todo un simbolismo de Jesucristo. Entonces, hoy vamos a aprender que un corazón endurecido puede resistir a Dios, pero un corazón obediente puede ver milagros y que la verdadera libertad llega por medio del Cordero, que es Cristo. Todo es simbolismo. Tenemos que aprender a ver de esa manera. Entonces, hoy no solo vamos a estudiar lo que son las plagas, vamos a estudiar cómo Dios saca a su pueblo de la esclavitud, cómo revela lo que hay en el corazón y cómo la Pascua pues apunta a Jesucristo. Y para ello, el versículo Éxodo 13 al 3, versículo 3 del Éxodo capítulo 13 dice, tened memoria en este día, Jehová los ha sacado de aquí con mano fuerte. Ese versículo, que es la clave, te da el título, el tono espiritual y la idea de la liberación y la memoria. Tened memoria de este día, les dice el pueblo, les dice Jehová a su pueblo. Es decir, nunca lo olviden que ustedes fueron liberados. Y el pueblo judío, obviamente, hasta la fecha, celebra la Pascua a su manera. Al mundo cristiano, a partir también de esa fecha celebramos la Pascua. Obviamente que tiene que ser una semana un poco más espiritual, recordando ya no la liberación, obviamente porque nosotros no hemos sido liberados físicamente de esa manera, pero sí somos liberados de la parte espiritual que viene a ser del pecado.
Entonces, gran enseñanza que vamos a tener el día de hoy. El título, para empezar estos puntos, como saben, doy puntos y al final lo unimos todo. El título de este punto es El poder de Dios a través de las plagas. Yo no voy a ver lo que son las plagas, plaga por plaga. No, pues eso, lo vuelvo a repetir, lo vemos en otra clase. Vamos a ver algo más rápido, que es en el versículo 5, donde dice del capítulo 7 del Éxodo, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Dios no solo iba a sacar a Israel de Egipto, Dios iba a revelarse en medio de esa liberación. El faraón había endurecido su corazón, no quería obedecer y parecía que el poder de Egipto era más grande que el clamor de un pueblo esclavo. Pero justo allí, en ese escenario de orgullo humano, Dios declara que Egipto sabrá quién es Él. Es algo importante que esto se tenía que dar. El pueblo egipto, recordemos, era un pueblo idólatra. El faraón prácticamente era un dios y obviamente ellos tenían sus dioses aparte, pero no conocían al gran Dios del Antiguo Testamento, al gran Dios nuestro, al gran Dios de las personas, al gran Dios del universo, que viene a ser Jehová. No lo conocían. El pueblo de Israel que estaba sometido sí lo conocía, sí había oído de él, sí por su tradición, por sus costumbres, sí hablaban de él. Pero obviamente dentro de la esclavitud cada vez más el conocimiento de Jehová se hacía diferente o se apartaba, es decir, cada vez la gente desconocía más porque decían, oye, no podemos seguir así, mejor adoramos a los dioses egipcios, ¿verdad? ¿Dónde está el gran Dios? Es ahí donde entra Jehová diciendo, obviamente, en el versículo 5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y no solamente los egipcios, se va a dar cuenta el pueblo de Israel que sí, existe Jehová. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre. Dios declara que Egipto sabrá quién es Él. Aprendemos que las obras de Dios, mi amigo, no tienen solamente el propósito de resolver un problema, sino también de manifestar su nombre, su autoridad y su gloria. Dios iba a extender su mano sobre Egipto, no como un acto vacío de poder, sino como una demostración de que Él, Jehová, sigue gobernando por encima de reyes, de sistemas, de imperios y corazones endurecidos. Jehová hará que Egipto abra los ojos. Egipto iba a saber que Él es Jehová, pero Israel también iba a recordar que su libertad no vendría por fuerza humana, sino por la mano poderosa de Dios. La liberación tenía un propósito espiritual, que todos entendieran que Dios no es indiferente. Dios sí ve, Dios sí oye y Dios sí interviene. Hay momentos donde Dios permite que la situación llegue a un punto decisivo, porque lo que Él va a hacer no solo te sacará del problema, sino que también dejará claro quién ha estado contigo todo el tiempo. A veces el milagro, y esto debemos saberlo, no llega rápido, pero cuando llega, revela. ¿Qué revela? Que la mano de Dios nunca perdió el control. La mano de Dios siempre estuvo presente. Eso aprendemos cuando Dios llega. Entonces, también vemos en un versículo que es en el Éxodo capítulo 9, versículo 14, donde vemos que para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, dice Jehová. Este versículo aparece en un momento muy fuerte del conflicto entre Jehová y el faraón. Hasta ese punto, Egipto ya había visto varias plagas. Si tú has leído las escrituras, has leído estos capítulos, te has dado cuenta que ya Egipto ha pasado por varias plagas, varias advertencias, varias oportunidades para cambiar. Pero el faraón seguía endureciendo su corazón. Entonces este versículo muestra algo profundo. Dios no solo quería tocar la tierra de Egipto, quería tocar el corazón de Faraón. No era solamente una lucha contra la economía, mi amigo, contra la comodidad o la estabilidad del imperio. Era una confrontación directa contra el orgullo humano, contra la soberbia de un hombre que pensaba que podía resistirse a Dios sin consecuencias. Y eso es gravísimo error. Eso nos hace recordar al presente. Vemos a personas que se resisten, a personas soberbias que no reconocen la mano de Dios, que siempre dicen, ¿para qué?
¿Para qué voy a la iglesia a perder tiempo? Mira cómo les engañan. ¿Para qué voy a orar a alguien que no lo veo, que no lo siento, nunca lo he visto? ¿Para qué me voy a inclinar a arrodillarme a él? ¿Para qué? Siempre es el para qué. Eso es una confrontación directa contra Dios, contra Jehová. Eso es un orgullo de la persona. Lo más impactante de este pasaje es que Dios declara el propósito de todo aquello, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Obviamente, el único Dios que existe es Jehová. Los dioses que los egipcios creían que eran idólatras, eran creados por el hombre. No existían, no se puede comparar pues a esos dioses con Jehová, con un Dios verdadero, con el Creador. Es decir, las plagas no eran actos sin sentido, eran una revelación. ¡Ey, entiende! Te estoy mandando una plaga para que recapacites. Es como darte una cachetada pues en la mejilla, ¿verdad? Recapacita. Abre los ojos, abre más allá, deja de mirar solamente lo presente. Mira el más allá. Eso es lo que estaba haciendo a través de las plagas. Es decir, las plagas no eran actos sin sentido, eran una revelación. Dios estaba desenmascarando la falsa seguridad de Egipto, que ellos se creían todopoderosos. Mira, te estoy mandando una plaga a ver qué puedes hacer. ¿Qué puedes hacer con los insectos? ¿Qué puedes hacer con las pulgas? ¿Qué puedes hacer con las moscas? ¿Qué? Ríos de sangre. A ver, ¿qué puedes hacer? Haz algo, pues. ¿No que te crees poderoso? Mira, te estoy mandando una plaguita. No puedes hacer nada. ¿Te imaginas? O sea, en otras palabras, los grandes, los poderosos que se sentían los egipcios, obviamente se dan cuenta que son frágiles. Y eso es a veces el ser humano. El ser humano se cree poderoso. Pero cuando Dios interviene a través de una enfermedad, a través de un trabajo que no lo hay, a través de la muerte de un familiar cercano, de una persona querida, obviamente que uno se desenmascara y se da cuenta que es frágil. Entonces uno se da cuenta que la autosuficiencia, en este caso de las escrituras que estamos viendo, la autosuficiencia del faraón y la idea de que el poder humano podía ocupar el lugar de Dios era falso. Faraón tenía poder político, autoridad, riquezas y ejército, pero delante del Dios verdadero, todo eso pues era limitado. Egipto había olvidado que gracias a Jehová había prosperado. Gracias a José, que era su profeta el vendido, José el vendido, había conseguido tener todo el poder que tenía. Es decir, Jehová había sido ignorado y apartado. Ellos habían olvidado que Egipto se hizo grande gracias al profeta José. Eso es ahí donde provino sus riquezas. Ey, es lo que les dice Jehová. Yo les hice rico a ustedes. ¿No se acuerdan? Es verdad, no ahorita, sino hace tiempo. Pero ahorita están utilizando mal contra mi propio pueblo. Así que tranquilícense, no pueden hacer así. Y ustedes se creen todopoderosos. Les estoy mandando plagas y no recapacitan. Este versículo que estamos viendo, que está marcado, también nos enseña algo muy actual. A veces Dios permite que ciertas cosas sacudan nuestra vida, no para destruirnos, sino para despertarnos. Porque hay momentos en que el problema no está fuera, sino adentro. No está en las circunstancias, sino en el corazón. Y cuando el corazón se llena de orgullo, de terquedad o de falsa confianza, Dios puede permitir procesos que nos hagan reconocer que solo Él tiene el control. Muchas veces hemos visto eso. Nos tiene que pasar algo grave, algo malo, para recién recapacitar. Igualitos somos que Faraón. Igual. Claro, cuando uno lee las escrituras uno dice, hey, mira este faraón que no se da cuenta. Pero si tienes tu diario, mi amigo, si llevas un diario, mira tu diario y date cuenta de toda tu vida. Y te darás cuenta de tu vida cómo también te pareces a Faraón. O cómo tu amigo, como tu familiar, ese que critica la iglesia, que critica la religión o que critica a Dios, se parece a Faraón. Ahora, este versículo no solo habla del juicio sobre Egipto, habla de la gloria de Dios y del llamado a la humildad. Dios quería que el faraón entendiera, pero también que todos vieran, todo el pueblo, tanto egipcio como el pueblo de Israel, viera
que Jehová, no tiene comparación. Y eso sigue siendo una verdad poderosa el día de hoy. Cuando Dios habla, no lo hace solo para impresionar, sino para transformar las vidas. No solo para mostrar poder, sino para llevar el corazón humano a reconocer que fuera de Él no hay nadie semejante en toda la tierra. No lo hay, mi amigo, no lo busques. Ah, mi amigo, hermano Mar, por si acaso, yo conozco un buen brujo, yo conozco una buena, una, espiritista, yo conozco una buena visionaria. Mi amigo, no lo puedes comparar contra Jehová. Mano, pero aquí hay alguien que lee las cartas y me puede ayudar. Una vez más, mi amigo, mi hermano, mi hermana, mi amiga, no lo puedes comparar con Jehová. No lo puedes comparar con Dios. Mira lo que hicieron sus brujos que tenía, sus magos que tenía el faraón ante Moisés, ante Aarón. No hicieron nada, no pudieron hacer nada. Cuando Jehová llega a tu vida, tiene que ser transformada. Cuando Jehová llega a tu vida, tienes que recibirlo y tienes que aceptarlo. Esa es la enseñanza. No podemos apartarnos. ¿Por qué? Porque es el más grande Dios. No existe otro Dios. No, pero hermano, es que yo necesito una respuesta rápida, necesito ayuda. Por eso voy a estas personas que me lean mi futuro, mi tarot, que estas personas que me han dicho que yo voy a poder progresar con mi pate conejo. Mi amigo, las escrituras son claras. Y el faraón estaba pagando un precio alto solo por su soberbia. No seamos soberbios. Seamos humildes y dejemos que Cristo entre en nuestras vidas. El siguiente punto que veremos es el endurecimiento de Faraón. Y para ello veremos en Éxodo capítulo 7, el versículo 13. El corazón de Faraón se volvió a endurecer, se endureció. Este versículo nos enseña el enfrentamiento entre Dios y Faraón. Hasta aquí, Moisés y Aarón ya habían llegado con una misión clara: anunciar que Dios estaba reclamando la libertad de su pueblo. No venían con una opinión humana, ni con una simple petición política. Venían con la palabra del Dios viviente. Y aun cuando Faraón vio una manifestación del poder de Dios, su corazón no se movió. ¿Hasta qué nivel es la pregunta? ¿Hasta qué nivel llega la persona dura de corazón? En este versículo no se habla primero del milagro, sino del corazón, porque el verdadero conflicto en Éxodo, en este capítulo, en este libro, no era solo entre Moisés y Faraón, sino entre Israel y Egipto. Era una batalla entre la voluntad de Dios y la soberbia humana. Faraón representa el corazón que, aun viendo evidencias, decide resistirse. No es falta de señales, es dureza interior. Es como aquel hijo terco que no quiere aceptar a Dios, pero sin embargo lo ve a su padre o a su madre, una mujer fiel, un hombre fiel, que va a la iglesia, que asiste, que se esfuerza por ser un buen cristiano. Y sin embargo el hijo se resiste y dice: no existe Dios, pero sin embargo goza de todas las bendiciones. Goza de las bendiciones de ese padre o de esa madre que trabaja, que tiene pan que comer, que tiene bendiciones de tener un hogar. De repente no es propio, de repente es alquilado, pero tiene, de repente donde tiene una camita donde dormir, un televisor que ver, su pan que comer todos los días. Esas bendiciones se lo gana ese padre, esa madre que con tanto sacrificio lo está haciendo y está siendo bendecido en su vida. Y lo será y seguirá siendo bendecido de esa manera. Sin embargo, el hijo rebelde o la hija rebelde, obviamente, es todo lo contrario. Se resiste a ver los milagros que hay en su vida, que hay en su hogar. Eso ocurre hasta el día de hoy. Ahora, también nos enseña que una persona puede estar frente al poder de Dios y aún así, pues, cerrarse. Puede ver, escuchar, experimentar y todavía resistir. Por eso, el problema más peligroso no siempre es la ausencia de milagros, sino del corazón que ya no quiere rendirse.
Faraón no solo endureció una decisión, endureció su alma ante la voz de Dios. Pero también hay algo esperanzador en el contexto. Aunque Faraón se endurece, Dios sigue obrando. La dureza del hombre no cancela el plan de Dios. La resistencia de Faraón no detuvo la liberación de Israel. Y eso es poderoso, porque nos recuerda que cuando Dios decide actuar, ni la oposición más grande puede frustrar su propósito. La enseñanza para nosotros es profunda. Debemos cuidar el corazón, porque no basta con estar cerca de lo sagrado. Hay que ser sensibles a ello. Dios puede estar hablando, mostrando, llamando, y el gran peligro es acostumbrarnos tanto que ya no respondamos. Un corazón duro retrasa la bendición, mi amigo. Un corazón duro nos aleja de las bendiciones, pero un corazón rendido abre espacio para la liberación. A veces tú te puedes comparar porque así somos, no está bien, pero así somos, nos comparamos con otra familia que es bendecida. Y uno dice, ¿y por qué ellos son bendecidos? A veces, no siempre, es porque también ellos son corazones rendidos a Dios. Y tú te puedes dar cuenta que de repente en tu familia no hay ese corazón rendido a Dios. Entonces, obviamente, ¿cómo vas a recibir las bendiciones que Dios tiene para ti si en tu vida, en tu familia, no hay esos corazones rendidos y en otra familia que está siendo bendecida, sí lo hay? ¿Qué hacemos ante ello? ¿Qué puede hacer Dios? ¿No bendecirlos para que estén a la par tuya? Sería injusto. Lo que tenemos que hacer es aprender que debemos rendir nuestro corazón, que nuestra familia tiene que tener el corazón rendido ante Dios. Es difícil, no es fácil. Puedo tener 5 hijos y de los 5 hijos, los 5 no van a salir que sus corazones son rendidos a Dios. Quizás 1, quizás 2, quizás 3, quizás 4 y aparece la oveja negra, como se habla. Así es, y uno tiene que trabajar en ello. Tenemos que enseñar ello. Tenemos que aprender a rendir el corazón y no tener el corazón que el faraón tenía. Un corazón duro donde hace peligrar a su país, donde hace peligrar a su pueblo, donde ve las consecuencias del pueblo. Gran enseñanza de las Escrituras. Ahora, también veremos en Éxodo capítulo 8, versículo 15 y el versículo 19, que ahí se están marcando, que aún después del alivio y aún reconociendo, dedo de Dios es este. Faraón sigue endurecido. Así dice el versículo. Dedo de Dios es este. Pero a pesar de eso, el faraón sigue endurecido. Estos versículos que estoy poniendo en la pantalla, los versículos 15 y los versículos 19, estos versículos muestran que el corazón de faraón no cambió. Aunque vio el poder de Dios muy cerca, él no cambia. Dios ya había comenzado a manifestar su poder para liberar a Israel, no solo castigando a Egipto, sino dejando claro que Él es el verdadero Dios por encima de Faraón, de los ídolos y de toda la aparente grandeza humana, de magos, brujos y todo lo demás. En el versículo 15, Faraón clama cuando la plaga lo aprieta, pero cuando viene el alivio, endurece otra vez su corazón. Eso revela que hay personas que buscan a Dios no porque quieran rendirse a Él, sino porque solo quieren que desaparezca el problema. Y eso lo vemos hasta el día de hoy. Mientras hay dolor, oran. Mientras hay presión, prometen cambiar. Pero cuando regresan la calma, vuelven a ser los mismos. ¿Eso lo vemos a diario? Por supuesto. Cuando el ser humano pasa dolor, dice, voy a cambiar, asistiré a la iglesia a partir de ahora, pagaré mis diezmos a partir de ahora, cumpliré, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las leyes. Muy bien. Pasó eso y obviamente otra vez nos olvidamos de Dios. Mientras hay dolor, oramos. Mientras hay presión, prometemos cambiar. Pero cuando regresa la calma, volvemos a ser los mismos. Faraón no quería a Dios como Señor.
Solo quería alivio sin transformación. Y eso es un gran error en el ser humano. En Éxodo, el capítulo 8, el versículo 19, que también se ha marcado, incluso los magos de Egipto reconocen diciendo, esto es dedo de Dios. Ellos lo reconocieron, se dieron cuenta, no, no podemos negarlo, ya, esto es demasiado. Esto es dedo de Dios, es dedo de Jehová. Eso es impactante, porque los que antes intentaban imitar las señales, ahora ellos admiten que ya no están pues frente a un fenómeno humano, sino frente al poder divino. ¿Por qué? Porque cuando lo vieron a Moisés y Aarón viniendo primero, dos viejitos, ahí con sus bastones, todos medio pobretones porque venían del desierto, dijeron, no, estos de repente son medio brujos, igual que nosotros. No, pero se dan cuenta que las señales son más grandes. Entonces dicen, no, 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 esto ya no es de ellos, de estos viejitos no son. Esto es poder divino. Sin embargo, ni siquiera ese reconocimiento de sus asesores del faraón, que vienen a ser los magos, los brujos, fue suficiente para quebrantar el corazón de Faraón. Y ahí está la tragedia espiritual. Se puede estar rodeado de evidencia y aún así resistirse a obedecer. Porque el ser humano, la pregunta es, ¿por qué el ser humano es duro? Pues se resiste, a veces es soberbio. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué el ser humano actúa así? La enseñanza es, no basta con ver la mano de Dios, hay que rendirse a ella. Aceptemos a Dios. No basta con reconocer que Dios existe, que Dios actúa, que Dios tiene poder. Lo que transforma la vida no es solo admitirlo, sino humillarse, escuchar, obedecer. Faraón vio milagros, sintió presión, escuchó advertencias y aún así eligió endurecerse. Nos debemos preguntar entonces, ¿nosotros buscamos a Dios solo en la crisis? ¿Nos ablandamos en el dolor, pero nos endurecemos en la comodidad? Porque a veces el mayor peligro no es la prueba, sino el momento en que todo mejora y pensamos que ya no necesitamos depender de Dios. Y eso es un grave, grave error. Ahora veremos otro punto que llamaremos pues el punto central, la Pascua, la sangre del Cordero. Para ello nos basaremos en los siguientes versículos del capítulo 12 del Éxodo. Capítulo 12, los versículos 5, el versículo 7, el versículo 13 y el 27 son la clave para entender la Pascua, que está en el capítulo 12 del Éxodo. El capítulo 12 ocurre en una noche decisiva. Israel ha vivido por años bajo presión en Egipto y ahora Dios está a punto de librarlo. Pero antes de la salida, Él establece la Pascua. El pueblo tenía que aprender que no era solo una comida, ni una costumbre que iban a implementar. Era una señal sagrada de redención, de protección y era un pacto. El Señor siempre actúa con pactos. No lo olvides, nosotros hacemos pactos. El pacto, por ejemplo, de la Santa Cena, lo hacemos cada domingo. Estás haciendo un pacto. En estos versículos vemos que Dios no solo quería sacar a su pueblo de Egipto, sino también enseñarles que la salvación vendría por medio de un sacrificio señalado por Él. Y el sacrificio ocurrió. El cordero debía ser, por ejemplo, les dice, sin defecto, porque Dios estaba mostrando que la redención no se trata de cualquier cosa, sino de algo puro, perfecto y apartado. Luego la sangre puesta en los postes de la casa sería la señal visible de que esa familia había confiado en la palabra de Dios. No era la fuerza de la casa lo que lo salvaba. No, que hey, yo tengo una buena casa, esta es de 2 pisos, 3 pisos, mira, tiene buenas columnas. No, 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 no es tu casa. Bueno, yo soy la familia Pérez, pues, ¿no? Me ha pedido Pérez. Ni el mérito. Aquí somos poderosos los Pérez, somos bravos, pues, somos poderosos espirituales, fieles. No, 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 no es la familia, no es el mérito de las personas que vivían adentro, sino la sangre que estaba marcada afuera. Eso les dio protección.
Así que, no, hermano, es que yo asisto todos los domingos, somos fieles, pues mi familia somos 10. Los 10 vamos. No, 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 no. En este caso no aplico eso. No. Aplico que la obediencia. ¿A qué? A marcar tu dintel con sangre. Eso fue lo que tenías, el pacto. Eso fue el testimonio de fe y obediencia. Es decir, el simbolismo de que de lo que único que salva es la sangre de Cristo. Aquí no hay meritismo, no que tu poder, mi casa está fuerte y va a pasar el ángel y no va a poder entrar y yo tengo una buena puerta, hermano. No, 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 no es eso. Aquí no hay eso. No te va a salvar eso. Es la sangre de Cristo que te va a salvar. Cuando Dios dice que al ver la sangre pasará de largo, nos revela que hay juicio sobre Egipto. Pero también hay misericordia para quienes se amparan en lo que Dios ha provisto. Y cuando el pueblo debía explicar a sus hijos qué significaba esa ceremonia, entendemos que la Pascua no solo era liberación para una noche, sino memoria viva para generaciones. Esto es importante, mi amigo. En Egipto vivían los egipcios, que eran obviamente los más adinerados, los dueños, y vivían los israelitas. Los israelitas que eran esclavos. Alguno que otro por ahí tenía unas buenas casas, como en todo sitio. Los que progresaban más tenían buenas casas, pero también habían pobres, muy pobres, que casas que ya se caían, como en la actualidad, mi amigo. Cuando el Señor llega, Jehová le dice al pueblo, a través de su profeta Moisés, les dice que marquen sus dinteles. Muchos creyeron que su casa, no, pues esta casa es buena, esta es una casa de cemento, una casa grande, tengo buenas puertas, tengo buena casa. El ángel no puede entrar. Grave error. Tenías que marcar tu dintel. Y obviamente el pobre, que a las justas tenía una casita que ya se caía, con su puertita endeble que también se caía, también tenía que marcar su dintel. Y el ángel pasó. Sí, por esa casita que ya se caía, pasó, porque marcó su dintel. ¿Qué aprendemos de ello? Que no importa tu casa física. Hermano, yo soy pobre. No importa, mi hermano. Si tu corazón tiene fe y es obediente. Hermano, yo no tengo una buena casa. No importa, porque el ángel destructor pasará de tu casa. Eso es lo importante que debemos aprender. Estos versículos nos enseñan que Dios salva, Dios distingue a su pueblo y Dios deja señales para que nunca olvidemos de dónde nos sacó. La Pascua anuncia que la liberación verdadera siempre viene por medio del sacrificio y la obediencia confiada. Y espiritualmente este pasaje nos recuerda que cuando Dios marca una vida con redención, esa vida ya no pertenece a la esclavitud, sino a la esperanza. Esto será recordado por el pueblo de Israel y lo celebrarán cada año, porque celebran ¿qué? Su libertad, ser libres. Esto ocurrió hace más de 3000 años y se sigue celebrando hasta la actualidad. Eso es lo que ha pedido Dios. Luego veremos el punto de la libertad o el punto del camino a la libertad. Los versículos importantes que estamos viendo también podemos ver, por ejemplo, en los que están marcados la fe. Eso ocurre en Éxodo 12, en uno de los momentos más decisivos de la historia de Israel. Después de años de esclavitud, dolor y clamor, Dios está a punto de libertar a su pueblo. Ha llegado el momento. Pero la liberación no iba a venir solo como un acto de poder visible, sino también como una prueba de fe para el pueblo. Antes de salir de Egipto, antes de ver el milagro completo, antes de caminar hacia la libertad, el pueblo tenía que creer en la palabra de Dios y actuar conforme a ella. Estos versículos que estamos analizando nos muestran que Dios mandó tomar un cordero sin defecto, poner su sangre en los postes de la casa y confiar en que cuando viniera el juicio, esa sangre sería señal de protección. Lo impactante es que la sangre en la puerta no era para informar a Dios de algo que él no supiera. Era una expresión visible de que esa familia había decidido creerle a Dios. En otras palabras, la protección no comenzó con lo que ellos sentían, sino con lo que Dios había dicho. Allí está la enseñanza central. La fe viene primero y la obediencia nace de esa fe. Muchos, mi amigo,
Muchos creyeron. Pero también hubo gente, sí, egipcios, perdón, hubo israelitas que no creyeron. ¿Para qué va a estar manchando mi casa? Mi dintel. Esta casa es fuerte. Lo cierro y el ángel pasa. Y lo hicieron así. Pero eso no fue el pacto. El pacto era marcar tu casa, tu dintel con sangre. Y en esas casas que no marcaron, a pesar de ser israelitas, el ángel entró. ¿Por qué? Porque así es el ser humano, no aprende o no aprendemos. Israel no puso la sangre después de ver el milagro, lo puso antes. No obedecieron porque ya entendían todo, sino porque confiaron en quien les habló. Eso es muy profundo, porque muchas veces nosotros queremos hacerlo al revés. Primero queremos señales, seguridad total, respuestas completas y luego obedecer. En Éxodo 12, Dios nos enseña que la verdadera fe no espera tener todo resuelto para actuar. La verdadera fe responde a la voz de Dios aún en medio de la noche, del peligro y de la incertidumbre. El pueblo no fue librado por mérito propio, sino por la provisión de Dios, recibida con fe y demostrada, obviamente, con la obediencia. ¿Quiénes se salvaron? Los obedientes. ¿Quiénes perecieron? Los desobedientes. De nosotros depende. De nosotros depende. Finalmente, el versículo 27 muestra que este acto no debía olvidarse. Tenía que convertirse en memoria sagrada, en testimonio para las futuras generaciones. Porque cuando Dios libera, no solo cambia una circunstancia, también forma un pueblo que aprende a adorarlo. La Pascua enseñaba que la libertad no comienza cuando se abre la puerta de Egipto, sino cuando el corazón decide confiar en Dios. Esa es la Pascua. En otras palabras, podemos celebrar siempre la Pascua si decidimos confiar en Dios. La gran lección es la obediencia verdadera no nace del miedo, sino de la fe. Toma nota. La obediencia verdadera no nace del miedo. No debe nacer del miedo, sino de la fe. Primero creo que Dios es fiel. Primero creo que su palabra es verdad. Primero creo que su provisión es suficiente. Y entonces obedezco. Así fue en Egipto. Y así sigue siendo hoy. La fe abre el corazón y la obediencia abre el camino. Dejemos ya que los caminos se abran, porque somos obedientes. Asimismo, le pide a su pueblo que esta fecha sea recordada siempre. Es importante saber de que Cristo siempre nos quiere ayudar, pero tenemos que doblegar nuestro corazón y tenemos que demostrar fe y obediencia. Hermosa clase, la cual vamos a resumir en un dibujo que está allí, que lo puedes tomar, le puedes tomar screenshot, le puedes tomar una foto, que llamaremos las plagas y el éxodo de Egipto. El primer punto que vimos es el poder de Dios, tal como está en la imagen izquierda superior, donde pudimos hablar de las plagas y yo soy Jehová. Nos basamos en Éxodo capítulo 7, versículo 5 y Éxodo 9, 14. Las plagas no fueron solo castigos, sino una revelación de quién es Jehová. Dios estaba mostrando que Él sigue teniendo la última palabra sobre lo que oprime a su pueblo. Las plagas demostraron el poder de Dios y dieron oportunidad al faraón de reconocer que yo soy Jehová y que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Y por qué? Porque Él es el inicio de un pueblo creyente, y también para que el pueblo egipcio, que era idólatra, sepa que existe un Dios verdadero. No porque eran egipcios indicaba que ellos no eran hijos de Dios. Sí lo eran, a pesar que no creían. Luego vimos un segundo punto, en la parte superior derecha. Es el endurecimiento del faraón. El verdadero problema de Faraón no fue falta de evidencia, sino dureza de corazón. Nos preguntamos entonces por qué endurecer describe tan bien el corazón de Faraón y a examinar nuestro propio corazón. Los versículos que vimos ahí fueron Éxodo capítulo 8, versículo 15 y el versículo 19.
y nos enseñaron que Dios puede mostrarse con claridad, pero el corazón humano decide si se rinde o se resiste. Y cuando Dios toca nuestra vida, la respuesta correcta no es solo pedir alivio, sino permitir que Él nos cambie por dentro. De nosotros va a depender si nos queremos parecer a Faraón o queremos doblegar nuestro corazón. La Pascua vimos luego, otro punto. Y esta es la parte más fuerte de toda la clase. Hemos podido ver versículos en el capítulo 12 del Éxodo donde se pedía que el cordero esté sin defecto, que haya o pongan la sangre en los postes y el dintel. ¿Y por qué? Porque el ángel pasará, que iba a pasar, verá la sangre y pasaré de vosotros, dice. En el versículo 27 dice que el ángel pasó de largo y libró nuestras casas. Eso dice Éxodo capítulo 12, versículo 27. La Pascua simboliza a Jesucristo y su expiación. Es solo el sacrificio de Jesucristo, el primogénito, la sangre del cordero sin mancha, lo que nos salvará. Debemos saber que la sangre, el cordero, los panes sin levadura y la liberación señalan al Salvador. Es un simbolismo puro de Jesucristo. En Éxodo capítulo 12, Dios establece la Pascua. Y esta es una de las imágenes más poderosas de Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. El cordero representaba al Salvador. La sangre en la puerta representaba protección. La salida de Egipto representaba redención y una nueva vida. Es el proceso de nuestras vidas de arrepentimiento. Israel no fue protegido por su fuerza, que si eran débiles también, pues ante semejante imperio egipcio, que iba a ser protegido por su fuerza. Israel no fue salvado por su inteligencia. Eran inteligentes, sí, pero no fue por ello. No fue librado por su experiencia. No es que tengan mucha experiencia. Fue protegido por la señal de la sangre. Y espiritualmente eso nos enseña algo eterno. Nadie es verdaderamente libre sin Jesucristo. Podemos intentar mejorar solos, podemos prometer que cambiaremos, podemos esforzarnos más, pero la libertad profunda del alma llega cuando entramos bajo la gracia, la misericordia y el poder redentor del Cordero de Dios. La sangre del Cordero en el Éxodo apunta hacia la sangre de Cristo. La Pascua apunta hacia la expiación. La liberación de Israel apunta hacia nuestra liberación del pecado y de la muerte espiritual. Hermosa enseñanza que ahora nosotros también lo celebramos. Luego vimos cómo el pueblo de Israel demuestra su fe para empezar el camino a la libertad y cómo es obediente con las indicaciones que reciben de hacer los preparativos de la Pascua. Hay un detalle muy importante en la Pascua. Dios no pidió una obediencia parcial. Las instrucciones fueron específicas. El cordero debía ser de cierta manera, la sangre debía colocarse de cierta forma, la comida debía prepararse como él mandó, el pueblo debía estar listo para salir. Eso enseña que la liberación divina no se recibe a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Muchas veces queremos los milagros del Señor, pero sin someternos completamente a su voluntad. Queremos paz, pero no obediencia. Queremos dirección, pero no rendición. Queremos bendiciones, pero no consagración. No queremos consagrarnos. Éxodo capítulo 12 nos recuerda que los milagros más grandes vienen cuando tomamos en serio la voz de Dios. La obediencia no es una carga para el alma. La obediencia debe ser parte de nuestra vida. Es el puente por el cual el cielo derrama poder sobre nuestras vidas. Tal vez alguien está esperando que Dios lo libere, pero el Señor ya le mostró el siguiente paso. Ahora nos toca arrepentirnos, cambiar, mejorar cada día. Todavía podemos hacerlo. Y hacerlo continuamente, perseverando hasta el fin. Terminamos la clase donde al final dice recordar su mano.
empezamos la clase con Éxodo capítulo 13, versículo 3 y terminamos la clase con ese mismo versículo. ¿Por qué? Porque ahí aparece una frase poderosa. Tened memoria de este día. Es decir, recordarlo siempre. Dios no quería que su pueblo solo saliera de Egipto. Quería que jamás olvidara quién lo había sacado. El peligro no era solo la esclavitud pasada. El peligro también era el olvido futuro. Porque una persona que olvida lo que Dios ha hecho corre el riesgo de perder sensibilidad espiritual. Comienza a ver los milagros como algo pequeño. Empieza a vivir con menos gratitud y poco a poco puede volver en su corazón al lugar del que Dios la sacó. Aprendemos de esta clase entonces que siempre debemos recordar la Pascua, debemos recordar la liberación de Dios que pasó o que pasa en nuestras vidas. Debemos recordar a Dios, no es un detalle menor, es una defensa del alma. Cuando recordamos, conservamos humildad, renovamos la fe, fortalecemos el testimonio, enseñamos a nuestros hijos y honramos la mano de Dios en nuestra historia. Nosotros necesitamos recordar cuando Dios nos sostuvo, cuando Dios nos respondió, cuando nos perdonó, cuando nos levantó, cuando nos sacó de un lugar oscuro. El enemigo quiere que lo olvidemos. Dios quiere que recordemos. El olvido enfría el alma. El recuerdo santo la vuelve a encender. Tengamos memoria de las bendiciones, de los miles de bendiciones que recibimos de Dios. Siempre seamos agradecidos y siempre recordémoslos. Todos tenemos un Egipto para terminar, del cual necesitamos salir. Para algunos ese Egipto puede ser, por ejemplo, una culpa que no han soltado, un hábito que los esclaviza, una tristeza profunda, un temor constante, una lucha secreta, una vida espiritual apagada. Pero la gran verdad de esta lección es esta. Sí hay salida, pero la salida pasa por Cristo, pasa por el Cordero. No basta admirar el poder de Dios desde lejos, hay que aceptar a Cristo, confiar en Él, obedecer su palabra y entrar bajo su rendición. Que tengas una hermosa semana de Pascua, que hayas tenido y que lo disfrutes la Pascua el resto de tu vida, cada domingo participando de la Santa Cena. Que tu fe no solamente se quede en fe, sino que siga el siguiente paso, que es la obediencia. Aprendamos a alejarnos de la soberbia. Que tengas una hermosa semana, gracias por acompañarme y espero que nos veamos la próxima semana. Gracias por ello.